Qué gusto me da nuevamente estar aquí con ustedes para continuar con este contenido para las pruebas de conocimientos específicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Quiero decirte que si nos estás viendo, si me estás viendo quizás de algún departamento porque te asignaste a un centro universitario regional, este contenido también te sirve para la prueba específica porque en general es el mismo en en todas los centros universitarios. Quizás alguno agregue o modifique algo, pero en síntesis o en general es el mismo contenido y por supuesto te va a ayudar mucho. Si estás viendo esta introducción, pues quédate, termina de ver todo el video, te va a ayudar. Algunos, algunos, algunas unidades no están publicadas. Esta quizás aparezca para vista pública, como lo he hecho con algunas, pero va a estar un tiempo, no sé, 2, 3 días, y de ahí solo va a quedar para aquellos que están llevando el curso con nosotros, Academia Millennial. Si tienes alguna duda, pues puedes escribir ahí en comentarios y por supuesto te respondo. Bueno, entonces nos vamos directamente a la unidad que nos corresponde. Vamos a ver, solo que no lancé la presentación, ahorita la estoy lanzando y ahí está, presentación lanzada. Bueno, quitemos esto. Ahora sí, ahora sí. Y vamos a hacer una síntesis de lo que trabajamos anoche. Y les quiero comentar que este día vi algunos videos y qué interesante. Están viendo ya una presentación, ¿verdad ustedes? Wow, creo que les compartí mi pantalla completa. Ahora sí, la presentación como debe de ser. Entonces, hagamos un repaso de lo de anoche. Y comenzamos hablando sobre este movimiento cívico revolucionario de 1944. Bueno, ahí están unas imágenes de lo que representarían los factores que redundaron o fueron a dar con la revolución del 20 de octubre. Ah, mencionamos acerca del presidente Arbenz, los logros que hubo en ese periodo revolucionario, que básicamente fueron de 10 años, no exactos, pero sí 10 años, de 1944 a 1954. Ah, allí tenemos la parte cuando el general Jorge Ubico dejó el gobierno, la delegó en su sucesor de apellido Díaz Canel, creo yo, o si no recuerdo mal, pero hubieron marchas y todo de la población y al final, pues este sucesor entregó el gobierno, se formó una junta no militar porque había un civil entre ellos, vean los rostros, son jóvenes, y entonces dieron paso a una vida democrática para nuestro país, y promulgando una nueva constitución de la República de Guatemala, donde definieron la sociedad guatemalteca ya no con estilo feudal, sino con estilo progresista. Y eso es muy interesante. Ah, bueno, después hubo elecciones, ganó el presidente Juan José Arevalo Bermejo. Él le dio un impulso a muchas áreas de la sociedad guatemalteca, muchas innovaciones. Hoy estaba viendo un reportaje donde señalaban que, por ejemplo, para crear el X, este, ya Costa Rica había instituido su propio Instituto de Seguridad Social y el presidente Arévalo mandó a traer a las dos mentes maestras de Costa Rica que crearon el instituto allá y vinieron a capacitar aquí a Guatemala, las personas delegadas para levantarlo. Y entonces, por eso es que lograron levantar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en poco tiempo, diría, porque tomaron modelos. Lo mismo sería del Código de Trabajo, tomaron modelos de las escuelas también, modelos de otros lados. Y eso es interesante, pues, porque, como dicen, no se inventa el agua azucarada. Y es bueno ver, como me dijo un amigo empresario hace un tiempo, me dice, mira, Chejo, tú tienes que ver primero quién es el mejor
entre las empresas, ¿no? Cuando se trataba de competir. Tienes que ver quién es el mejor, pero no para competir contra él, sino para aprender qué es lo que hace bien. Y después de que lo aprendas, entonces ya después puedes competir. Y eso es interesante, el tomar modelos, como bien lo hizo el presidente Arbenz, para traer a Guatemala muchos elementos importantes que le dieron un respiro de toda la vida que había, las condiciones sociales, económicas, políticas muy complicadas. Bueno, después del presidente Arevalo, hubo otro proceso eleccionario, ganó el ya para entonces coronel Jacobo Arbenz Guzmán, y él, por supuesto que continuó con los proyectos de la revolución, pero él le dio un amplio sentido democrático al país porque permitió la existencia de grupos con diferentes pensamientos políticos, económicos, etcétera. De esa cuenta, como vamos a ver más adelante, había un partido político que se llamaba Partido Guatemalteco del Trabajo. Y este partido sí tenía explícitamente tendencia comunista, inclusive su símbolo era un martillo y una hoz, y el color rojo, como el caso de la ex Unión Soviética, etcétera, pero era parte de la vida social y obviamente era una vida democrática. Hace unos años el gobierno de Estados Unidos desclasificó documentos que tenía la CIA de todo este periodo, y dentro de la declaración que hizo fue su reconocimiento que efectivamente el presidente Arbenz no era comunista, ni Guatemala como Estado era un Estado comunista, sino democrático, que inclusive la existencia del Partido Guatemalteco del Trabajo era simplemente la expresión plural que debe haber en una sociedad democrática. Como él bien lo dijo en su discurso, la historia le dio la razón. Pero bueno, aquí quiero recordar estos factores que propiciaron su derrocamiento. Ahora sí empiezo a extenderme un poquito, aunque ayer anoche les comenté algunas ideas, pero quise traer estas imágenes porque creo que las imágenes hablan muy bien. Por ejemplo, vamos a ver si logramos acercar aquí. Sí. Esta publicación, ¿no? La famosa Ley de Reforma Agraria, no es un documento extenso, es cortito, 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 y fue aprobada, pero el tema es que entre sus objetivos estaban el propiciar un desarrollo agrario para los campesinos. Y, e inclusive en uno de los artículos decía que cuando el Estado decidía expropiar una, una tierra a alguien, lo iba a indemnizar. Es decir, había un pago de por medio. Entonces, no era solo de que le quitaban la tierra y daban qué hacía. Había un pago de por medio por parte del Estado para ello. Inclusive les daban, ya dentro de la reglamentación de la ley, les daban un tiempo, o sea, les decían, bueno, usted tiene tal porcentaje de tierras ociosas, entonces tiene un año para empezar a hacer cultivos y hacer que la tierra produzca. Y si no, entonces ya procedían a la expropiación, pero no era total la tierra. Expropiaban un porcentaje de la tierra ociosa. Por ejemplo, si había un terrateniente que tuviera el 80% de sus tierras cultivadas, simplemente no pasaba nada, no tocaban eso, aunque tuvieran 20% de tierras ociosas. Pero si alguien tenía más del 50%, como ocurrió en el caso de estas compañías, La Frutera, etcétera, ellos tenían demasiadas extensiones de tierra, tanto en el norte del país como en el sur, y apenas tenían el 20% cultivado y el resto, se habla de más de 150.000 hectáreas que fueron expropiadas precisamente por esta ociosa. Pero la expropiación incluía, como lo mencioné, era con una indemnización que las pagaban con bonos del Estado. Es decir, no era dinero en efectivo, pues, sino eran bonos del Estado al 3% que lo que recibían. Aún con todo, parece que esa empresa, la frutera, recibió más de $1.000. No, perdón, $1.500. No, 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 perdón. Son 1.000 millones la expresión. Por ahí va. Pero bueno, aquí tengo una fotografía de ese entonces, de la compañía Bananera. Y es interesante que esta compañía tenía empresa
en todo el litoral atlántico de Centroamérica y parte de Sudamérica. Aquí en Guatemala también tenía empresas en el sur del país. Y además, ellos eran los propietarios de la empresa del ferrocarril, eran los propietarios de la empresa eléctrica, esa foto donde dice Cultura GT. Ese es uno de los antiguos edificios, vean el vehículo que está ahí, tal vez 1950, pero ese es el edificio que actualmente está en la Sexta Avenida, Octava Calle. Por supuesto, ya ha cambiado, pero ahí estaba la sede central de la empresa eléctrica de Guatemala. Y los dueños eran los mismos propietarios de la empresa frutera, así que tenían un monopolio completo, completo. Es decir, tenían la bananera, tenían el puerto a través del cual hacían las exportaciones, tenían las vías férreas para el transporte quizás de personas, quizás de insumos o de la misma fruta, etcétera. Tenían la compañía eléctrica. Ellos tenían un poder económico en Guatemala muy grande. ¿Y cómo fue de estratega el presidente Arben? Porque para contrarrestar el poder de la compañía eléctrica, mandó a construir la presa Jurún Marinalá, que comenzó la construcción en su tiempo, pero terminó en 1959 la construcción. Ya la inauguró el gobierno anticomunista, pero lucieron sombrero ajeno porque todo el diseño, toda la planificación y los recursos también los invirtió desde el presidente Jacobo Arbenz. Es decir, fue la visión de él. Como mencioné ayer, el proyecto consistía en que iba a producir 4 veces lo que esta compañía producía. Entonces, definitivamente tenía que abaratar la corriente eléctrica y, por supuesto, llegar a muchos rincones del país. Ahora, para contrarrestar el ferrocarril, mandó a construir la carretera del Atlántico, pero vean esa carretera, así era. Esa es una fotografía precisamente de ella, pues según lo que encontré en las fuentes ahí en Google. Pero miren, no era muy grande y ahí están en construcción todavía, pero no era muy ancha, pues larga, sí, grande, sí, porque salía desde Guatemala hasta el puerto Santo Tomás de Castilla, que también mandó a construir el puerto Santo Tomás de Castilla. Y si mi fuente fue correcta, pues esta sería una fotografía de ya el funcionamiento del puerto de ese entonces. El tema es que la compañía frutera tenía el otro puerto en el Atlántico y a través del cual tenían todo el monopolio de las importaciones y exportaciones. O sea, no solo era el tema de que controlaban carreteras, corriente eléctrica, las fincas, ahí la costanera, etcétera, sino también todo el movimiento de importación y exportación por el Atlántico. Entonces, el coronel Arbenz fue un estratega. ¿Por qué? Porque mandó a construir o proyectó beneficios para el país de tal manera que pudiera hacerle frente a todo este monopolio de la economía. Así que el problema no solo era problema de tierras, porque obviamente al haber otro puerto siempre en el Atlántico y quizás más económico, entonces iban a perder clientes estas personas. Aquí en Guatemala, por supuesto. De igual manera, como lo mencioné ayer, con el ferrocarril lento y una carretera, porque también mandó a hacer la carretera hasta donde fuera posible que corriera paralela a las vías férreas. Entonces, muy inteligente ese proyecto que tuvo él, que mandó a realizar. Entonces, era más rápido vía carretera que vía férrea para llegar a esos lugares y hacer el transporte, insisto, de personas, recursos, bienes, tanto de ida y vuelta, y por supuesto la corriente eléctrica. Entonces, estos factores fueron los que realmente llegaron a incidir para que comenzaran a considerar en serio expulsarlo del poder del gobierno de Guatemala. Pero hay otros elementos, y es que los dueños de la finca, dos de los, a ver, quienes participaban de los beneficios de la finca eran dos hermanos. Uno de ellos funcionó como presidente de esta compañía y recibía un salario y todo lo demás.
pero también eran accionistas. El otro era dueño de una firma de abogados que representaba a la compañía en Estados Unidos. Pero resulta que uno de los dos era jefe de la CIA y el otro era jefe de secretario de Estado de Estados Unidos. De tal manera que por intereses particulares y por ambición de riqueza, ellos movieron el aparato del Estado de Estados Unidos para provocar el golpe de Estado en Guatemala, que por cierto fue su primer golpe de Estado en toda Latinoamérica. Se me hace que vinieron aquí y descubrieron que podían incidir demasiado en la vida política de las naciones latinoamericanas a través de eso, provocar desestabilización, por ejemplo, etc. Bueno, entonces, ahora sí, entremos a este concepto de la contrarrevolución. Escuché una conferencia, como les mencioné, de la nieta, de una de las nietas del coronel Juan José, perdón, Jacobo Arbenz, y ella mencionó que ya su abuelo y su padre comentaban el hecho de que estas dos personas, y aquí hay una fotografía, esta es una pintura famosísima, que se llama la Victoria Gloriosa, algo así. Eso hace recordar a Loki que decía, tengo un glorioso propósito. Pues esa pintura tiene un nombre parecido como Victoria Gloriosa. Pero aquí están dibujados los dos hermanos norteamericanos. Este era el, del Departamento de Estado y este su hermano mayor, que era el que tenía la relación directa con la compañía frutera. Ahora, ellos dos allá en Estados Unidos comenzaron voy a usar estas palabras, regar la bola, no es eso, hacer lobby serían las palabras correctas, empezaron a hacer lobby tratando de convencer al presidente y a su equipo de Estado de que Guatemala estaba siendo invadido por el comunismo. Y hasta negociaron con el cardenal de Nueva York para que ese cardenal se comunicara con el de Guatemala, que es este Mariano Rosell y Arillano, y a través de este cardenal, él empezó a escribir cartas pastorales donde empezaron como a asustar a la población de que el comunismo había entrado en Guatemala y que cuidaran sus propiedades y que la democracia, etcétera. Algo similar los mensajes que hay ahorita que me parece mal que provoquen ese tipo de especulaciones y miedo en la población, pero sucedió ahí. Entonces la sociedad empezó a creer todo eso. Ahora, ellos, ellos comenzaron a mover el aparato del Estado, especialmente de la compañía, la Central de Inteligencia Americana, formaron un grupo de mercenarios, los entrenaron en Honduras y pues ya cuando estaban entrenados intentaron ingresar a Guatemala por Izabal, pero de acuerdo a los relatos históricos, a los registros que hay, el ejército de Guatemala sí los repelió. Por eso en el discurso que escuchamos ayer decía él que masacraron gente y etcétera. Eso está representado aquí en esta pintura. Estos son cadáveres, todos estos son cadáveres de la gente que murió en esa parte, pero los lograron repeler, regresaron a Honduras y después intentaron entrar por Chiquimula y allí sí lo lograron. Pero hay algo que no se nos dice mucho y es que el embajador de Estados Unidos, sobornó a los generales eh, que estaban al alto mando del ejército de Guatemala y traicionaron al coronel Arbenz, de tal suerte que ya cuando entraron por Chiquimula, simplemente ya no pusieron resistencia, porque ya los habían sobornado. Y cuenta esta familiar que les digo del coronel, que mientras estaba el gobierno del presidente Arevalo, se acercaron al ministro de la Defensa, que era Arbenz, y le ofrecieron $2 millones para que revirtiera el proceso de la revolución. Y él lo denunció con el presidente, obviamente. Y entonces ellos solicitaron que el embajador se retirara del país por eso.
es una ofensa, etcétera, etcétera. O sea, no lo pudieron sobornar, pero sí a a sus comandantes militares y lo traicionaron. Entonces ella cuenta que el hombre estaba en el Palacio Nacional y entonces mandó a sus generales que se retiraran porque había una turba afuera del palacio que estaban controlados ya por un movimiento que se había creado que se llamaba Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, la estrategia fue preparar los mercenarios en Honduras, sobornar a los comandantes leales, ¿no? Bueno, leales hasta qué punto, y eh, movilizar gente, turbas en la capital, precisamente para hacer algún tipo de presión, más las cartas pastorales del cardenal y seguramente otro tipo de medios, quizás algunos medios periodísticos, etcétera. Entonces tenían todo bien orquestado, eh, por unos 15 días, según relata ella, por unos 15 días estaba toda esta presión. Presentaron una queja ante la OEA. El embajador representante de Estados Unidos ante la OEA solo empezó a decir, eso es un conflicto de guatemaltecos entre guatemaltecos y nada, y no le pusieron atención. Pero ya en Guatemala, durante ese lapso fueron abandonando los militares y entonces ya cuando se retiró su esposa con sus hijos, ya tenían asilo en México, entonces fueron a la embajada mexicana, pero dice que tuvieron que irse en distintos vehículos, es decir, sacaron un vehículo como bandera, pero ellos no iban ahí. Se fueron en otro vehículo distinto, el que salió primero era la limusina presidencial, etcétera. Dice que la turba detuvo el vehículo, lo volcó y lo quemó. Pero la familia afortunadamente iba en otro vehículo y lograron llegar a la embajada. Entonces el coronel Arbenz se quedó en el palacio y mandó a sus generales a salir y tenía dos guardaespaldas. Dice que los guardaespaldas le dijeron, coronel, nosotros nos quedamos aquí con usted hasta la muerte. Entonces, sí hubo aviones de Estados Unidos que bombardearon, etcétera. Entonces, él se subió, el coronel se subió a la terraza afuera, ¿no? del palacio. Allí tenían ametralladoras y él mismo, como sus generales ya no le estaban proporcionando tropas ni nada de eso. Él mismo tomó la ametralladora, empezó a disparar a los aviones, pero estaban blindados. Es decir, no eran aviones muy simples los que trajeron a Guatemala, sino eran ya para la época avanzados. En resumidas cuentas, se llegó el día, entonces él entregó el poder, como lo podemos ver en este titular acá de la prensa. Dejó el poder, lo sucede el coronel Díaz. El coronel Díaz ofreció mantener la revolución, etcétera, pero me quedo todavía con el coronel Arbenz. Dejó el país, lo avergonzaron, salió casi desnudo del país y se fue. Entonces relata la nieta de él que estuvieron de país en país por 14 naciones, naciones sudamericanas, naciones del norte de Europa, inclusive estuvieron en Moscú, estuvieron en Cuba, en México, hasta que se asentaron en Costa Rica, me parece. La hija mayor se suicidó estando en Colombia porque dice que la CIA llegaba al país donde él llegaba la CIA a buscarlo y le obstruía los esfuerzos que hacía de buscar trabajo, de vivir bien, de establecerse, de inscribir a los niños a una escuela. Todo ese tipo de cosas fue para él un suplicio hasta que llegó el momento en que lo dejaron tranquilo, me imagino. Pero bueno, fue una cuestión muy sufrida. Y ella relata de que su mayor sueño era venirse a Guatemala, regresar a Guatemala. Y dice que la abuela de ella, la esposa, relata que él cuando se levantaba y se rasuraba, entonces se rasuraba silbando Luna de Xelajú. Wow, dije yo, fue una, seguramente eso nos revela que sí amaba mucho a Guatemala, a la población, etcétera. Hay otro relato también que me impresionó y voy a cerrar el paréntesis porque de verdad me quedé muy impresionado de todo lo que ella mencionó.
A la altura de la primera década de este siglo, 2010, el gobierno de Guatemala decidió presentar como una disculpa y mandaron a traer el féretro donde estaban los restos del coronel Arbenz a Guatemala. Y entonces se vino la familia, la esposa que aún vivía, y los hijos y los nietos, pero parece que uno de los hijos no se quiso venir porque todavía estaba impresionado del momento que le tocó vivir, pero parece que tenía 7 años cuando tuvieron que huir del país y pues habían muchos sentimientos encontrados, pero relata ella que ah, cuando descendieron del avión y el féretro, la gente se agolpó y la gente quería llevar el féretro, pero habían preparado que fueran los cadetes los que con los honores del caso y todo eso, porque él fue estudiante de la Escuela Politécnica, dice que se graduó con honores, entonces le querían rendir honor. El tema es que la población decidió llevar el féretro y los que estaban organizando todo eso le mencionaron a la viuda, a la esposa de él, que iban a hacer, porque si no buscaban cómo controlar eso, se iba a volver una complicación. Entonces ella le dijo, no, deje que el pueblo lleve el féretro, porque a él le hubiera gustado, él era un hombre del pueblo y le hubiera gustado que estar aquí con ellos. Entonces dejaron que los civiles, la gente que estaba ahí, pues llevara el féretro hasta el cementerio. Allí en el cementerio dice que también había un puntito de gente, etcétera. Y ya de último, por la noche, había una reunión donde estaban todos los familiares, tanto los de apellido Arbenz y los de apellido Guzmán, pero llegó un militar, un funcionario del gobierno y fue a decir, bueno, queremos aquí en este recinto solo a la familia, los descendientes directos. Obviamente era la esposa, eran y una de las hijas o los hijos de una de las hijas, y los nietos se quedaron y dice que entró un militar y llegó a decirle que en nombre del ejército de Guatemala le presentaban disculpas por haberlo llamado traidor, etcétera, ¿no? Eh, entonces, fue, según ella, un momento así muy emotivo, muy cargado de emociones y de sentimientos encontrados porque no se esperaba que eso hubiera pasado. Total, los restos de él ya están por acá, me parece que lo incineraron y también es una historia muy interesante, muy complicada, etcétera, pero les animo a buscar información porque revela mucho de cómo, de nuestra historia, por qué estamos así. Pero bueno, entonces él entregó el poder a este hombre y él no soportó, formó un triunvirato, es decir, una junta militar de tres militares, y en como 5 o 6 días fueron cambiando esas juntas militares hasta que llegó el momento en que le entregaron el poder completo a este hombre. Carlos Castillo Armas. No, no hubo sanción contra ellos ni nada por el estilo. Estos documentos se desclasificaron, me parece que en 2008, porque fue más o menos en el mismo periodo cuando estaba gobernando el presidente Álvaro Colón, más o menos en ese mismo periodo fue. Ahora quiero que veamos esta pintura. Esta pintura la hizo un muralista mexicano eh, que era esposo de Frida Kahlo, me parece, y en unión con una muralista guatemalteca. Según los relatos, esta pareja se identificó con el pueblo de Guatemala cuando sucedió la revolución del 44, de tal manera que en su casa tenían dos banderas, la mexicana y la guatemalteca. Celebraban eso, pero cuando sucedió esta invasión a Guatemala, por supuesto se lamentaron, hubo mucho apoyo de Latinoamérica, especialmente de México, pero no de los gobiernos, por lo menos de México, sino eran artistas, eran personas de la sociedad civil las que expresaron su apoyo en cuenta este muralista. Y esta pintura, este mural desapareció por un tiempo, después lo encontraron como embodegado en un museo en Moscú, porque el autor lo donó allí, ya que estaba prohibido que se expusiera en Estados Unidos. Este mural tiene un significado. Por ejemplo, vean ustedes, estos son los dos gringos les vamos a llamar ahorita,
los dos norteamericanos que propiciaron todo ese movimiento porque sus intereses económicos se vieron afectados. Este es Carlos Castillo Armas y véanle la posición como rindiéndole pleitesía, como un siervo, no un esclavo de un señor feudal, dándole la mano. Y el norteamericano está sosteniendo con la mano, esto es una bomba y este es el rostro del presidente de ese entonces, presidente de Estados Unidos. Bombardearon partes de Guatemala, sí, así fue. Ahora, este es el otro, el que tenía ya más relación con la compañía frutera y vean lo que hay aquí. Se ve muy bien qué hay ahí. Lo voy a acercar. Dinero no. Dinero, correcto. Símbolo del soborno que hubo. Y adivinen a quiénes se lo está dando. Esto es Al ejército. la cúpula militar. Imagínense desde cuándo eran de corruptos, muchos de ellos, no todos. Hay militares muy honestos. Conocí a algunos en algún momento de mi vida, muy honestos, muy buenos profesionales, etcétera. Pero en ese entonces ellos, por supuesto, no lo fueron. Recibieron el dinero. Este es el embajador de Estados Unidos de ese entonces. Y ahí miren aquí, más dinero, ¿no? Y él como hablándole al oído a este otro, ¿no? Entonces, él trasladó mucho de esa información también sobre que Guatemala era un país comunista. Por supuesto, aquí las plantaciones de banano, aquí los obreros trabajando por, para ellos, triste. Este es el cardenal celebrando una misa sobre quiénes, sobre los cadáveres. Y esta pintura es muy expresiva, por decirlo amablemente, pero va muy directo al tema, es decir, el tema de la religiosidad, sin importar el sufrimiento, una cosa moral y éticamente muy complicada. Aquí, los movimientos de resistencia que hubo para ese entonces, pero vean esto, contra esto, ¿qué iba a pasar, no? No se iba a lograr. Y la persona que está aquí tiene un arma, si se dan cuenta. Ella es la muralista que ayudó al que pintó todo esto, fue su asistente. Me impresionó saber que ella decidió pintarse allí. Por supuesto, sí vivió el momento, vivió la época. Y aquí al fondo, ellos están en una cárcel, pero se ve que tienen como una bandera. A ver si lo podemos acercar un poco. Sí, cabal, es una bandera. A pesar de estar encarcelados, ahí estaban ellos siendo patriotas, defendiendo el país, etcétera. Y noten que esta noticia que está aquí abajo, Castillo Armas y Monzón logran pleno acuerdo y cuántos comunistas capturaron, más de 400. Lista completa y, o sea, miren cómo les llamaban rojo en la policía judicial, etcétera. Entonces, fue un momento muy tremendo, muy fuerte para la historia, para la gente que vivía ese entonces, para las personas que esperaban ese desarrollo prometido, etcétera, etcétera, y cómo todo eso se vio truncado a raíz de intereses políticos, que no solo eran los norteamericanos, sino también los terratenientes guatemaltecos que estaban allí, ¿no? Entonces, pues el coronel Castillo Armas gobernó un tiempo, se dieron algunos golpes de estado, él al fin a él lo mató uno de sus asistentes en el Palacio Nacional. Ya mucha corrupción, muchas trampas, muchas, ¿cómo les llaman ahora? SIACs, que son, bueno, grupos paralelos, criminales, etcétera. Ya todo eso estaba ahí en ese entonces. Al fin llegó al poder el presidente Miguel Idígoras Fuentes. Miguel Idígoras, su apellido se escribe con esta letra primero, Idígoras. Él, pues, también se registra que fue una persona
corrupta sobremanera, a tal punto que también sufrió un golpe de Estado. Pero fuera de eso, al año de que él asumió el poder, aquí ya estamos hablando aproximadamente en el año 1966, por ahí. Para ese entonces, Cuba ya había terminado su revolución y se había declarado un país comunista, definitivamente. Entonces, los Estados Unidos planearon realizar una invasión. Y en ese entonces se consideraba que Guatemala era como un país amigo de la democracia, todo ese tipo de cosas. Y entonces el gobierno de Estados Unidos planificó entrenar mercenarios cubanos en Guatemala y en Nicaragua. En Nicaragua por el gobernante Anastasio Somoza, en Guatemala por Irigoras Fuentes. Y aquí en Guatemala lo hicieron en una finca que se llama Finca La Helvetia. Se encuentra en Google, por si quieren ustedes, está en Retaluleu, pero era propiedad de una familia de apellido, a ver si les suena este apellido. Esa finca era propiedad de esta familia, pero era una combinación de la familia Alejos Arzú. Y ellos permitieron que en su finca se entrenara ese grupo de mercenarios cubanos. Y obviamente había norteamericanos ahí también entrenando, pero también eran personas de la CIA las que estaban coordinando todas estas acciones. Entonces resulta que el presidente Iguaras Fuentes permitió que vinieran a entrenar a Guatemala. Ahora, hubo militares guatemaltecos que se ofendieron y consideraron, eso sí, de las familias poderosas, consideraron es el ceder el territorio guatemalteco para entrenar gente para invadir otro país, lo consideraron una traición a la patria. Entonces comenzaron a expresar su descontento contra el presidente Miguel Irigoras Fuentes, se reunieron varios militares y entonces se sublevaron en Zacapa. Quizás esta no sea precisamente una fotografía de ese entonces, pero sí reunieron varios soldados, varios civiles también, los reunieron para conformar esa sublevación. La idea era derrotar al presidente e instaurar la soberanía del país. Entonces ese movimiento no era ni comunista, ni de izquierda, ni nada, eran militares. Simplemente se sentían muy ofendidos por la invasión, a ver, el entregar la soberanía del país a otra nación. Pero, según los registros, lo que hizo el gobierno fue pedir el apoyo de estos mercenarios y fueron a repelerlo. Entonces ellos tuvieron que huir, se fueron a Honduras, después a El Salvador, etcétera. Y tiempo después, cuando ya todo este proceso había acabado, regresaron a Guatemala, se instauraron en la Sierra de las Minas, entre Zacapa, Alta y Baja Verapaz, Progreso, todas esas montañas de por ahí, ahí se refugiaron, instalaron cuarteles. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de ir con algunos, bueno, con muchos amigos jóvenes, ¿no? Organizamos una excursión a uno de esos lugares y sí había que subir una montaña ahí en Zacapa, por un sector que se llama Jones, así, Jones. Entonces llegamos hasta la cima de esa montaña, allá arriba, hacía algo de frío, pero estuvimos ahí, precisamente nos dicen que ahí estuvo acuartelado creo que es capitán de estos apellidos, John Sosa. Ya van a ver ustedes historia de Guatemala en uno de sus primeros cursos en primer semestre, pero este apellido, esta persona va a aparecer muy bien ahí. Estaba este señor, estaba otro de nombre Pablo Monsanto y algunos otros militares guatemaltecos que reunieron y formaron este movimiento que se llama Movimiento Revolucionario 13 de noviembre. Y precisamente en este año, 66, no, esto fue en el 60, pero fue el inicio del movimiento guerrillero. Con el tiempo se unió el Partido Guatemalteco del Trabajo, porque ya Guatemala se había declarado un país anticomunista, por lo tanto ellos empezaron a ser perseguidos. Los 400 rojos que decía la titular del periódico,
Entonces se unieron a ellos y ellos comenzaron a adoctrinarlos sobre el- la filosofía socialista, la ideología socialista, el comunismo, todo ese tipo de cosas. Luego se fundó este otro movimiento guerrillero que se llamaba Fuerzas Armadas Rebeldes. Aquí estoy hablando de que pasó el tiempo, la década del 70, la década del 60, perdón, del 70, cuando se fueron conformando esos grupos. Esto es de 1966. Miren, vencer o morir por Guatemala, a luchar con decisión inquebrantable por los intereses del pueblo. Miren qué bonita letra, nada de Word o algo así, sino a mano, o tal vez imprenta, pero se ve más que a mano. Muy, muy buen rotulador tenían y es el título, ¿no? Pero bueno, ellos formaron ese movimiento. También con el tiempo formaron este otro que se llama Ejército Guerrillero de los Pobres, hasta la victoria siempre. ¿Qué dice ahí? Comandantes Ernesto Che Guevara y Luis Turcios Lima. Este Turcios Lima fue otro de los militares que se sublevaron contra Idígoras Fuentes por el tema ese de la soberanía, pero ya para ese entonces, aquí creo tenemos que 67, ya para ese entonces, resulta que, aquí dice 86, ¿verdad ustedes? Está borroso eso, sí, 86. Bueno, lo cierto es que se fueron conformando todos esos grupos. Este argentino Che Guevara sí estuvo en Guatemala en tiempo de la Revolución de Octubre, de ahí se fue a México cuando sucedió este tema de la contrarrevolución y después a Cuba, etcétera. Tuvo un viaje. Por ahí dicen que se conoció con el coronel Arbenz, pero según la nieta de él, que no precisamente, no es que fueran conocidos y que se adoctrinaran uno al otro, sino que simplemente estuvieron cerca de alguna forma, pero no con una cercanía así demasiada, si mucho se vieron un par de veces. Bueno, y también quise poner algunas fotografías que encontré también en la red sobre los grupos guerrilleros, vean, ya para, aquí ya están uniformados y todo eso, pero al inicio no, al inicio combatían con lo que tuvieran a la mano, aunque ellos también tienen ya como uniforme caqui. Vean a estos deben ser periodistas, ¿verdad ustedes? Así que se fue conformando el movimiento y según tengo entendido, se repartieron las regiones del país y ya para cierta época, más o menos la década del 70, ya ellos tenían mucha influencia en los departamentos del altiplano, especialmente Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, las regiones de Cobán, de las Verapaces, etcétera. Tenían ya cierta influencia en todos esos lugares. Hubo muchos problemas, la verdad. El Estado creó movimientos paramilitares, grupos paramilitares. Había uno que se llamaba la Mano Blanca, había otro que se conocía como la Panel Blanca, pero lo que hacían era buscar líderes, líderes del movimiento guerrillero y los capturaban y los desaparecían, seguro los torturaban, etcétera. Toda una situación muy complicada. Hubo mucha persecución para los líderes, para los intelectuales, especialmente de la Universidad de San Carlos, de la Asociación de Estudiantes de la Universidad, la AEU, etcétera, que fue un periodo muy complicado. Cientos de personas, miles de personas murieron a partir de eso, desaparecidas. Es una historia muy triste de nuestro país, muy triste. Pero eh, habrá que investigar y leer un poquito más para conocer todo eso. Trasladémonos a 1982. Para ese entonces, al parecer, la guerrilla ya estaba logrando muchos triunfos, etcétera, estaba logrando muchos territorios, pero el ejército decidió concentrarse en las regiones del altiplano, especialmente en Quiché y especialmente en el norte del Quiché y Quiché. Hay una región allí en Quiché que se llama Triángulo Ishil. ¿Por qué? Porque es precisamente una región geográfica con ciertos puntos de la geografía de Quiché que precisamente forman un triángulo donde habitaban los pueblos de la etnia Ishil.
básicamente. Entonces, el ejército ah, comenzó a aplicar una política que le llamaban la política de tierra arrasada, que era muy si alguna vez vieron alguna película de Vietnam, pues aplicaban más o menos esa misma técnica, porque también los soldados guatemaltecos eran entrenados con técnicas antiguerrillas que se aprendieron en Vietnam, etcétera. Lo cierto es que bombardeaban, quemaban, mataban personas en poblaciones, porque el argumento era que ayudaban a los guerrilleros. Y según algunos relatos que se leen en libros como Masacres de la Selva, a veces el ejército llegaba y se llevaba los recursos de las poblaciones, pero también los guerrilleros llegaban a las aldeas y llevaban los recursos de las poblaciones. Entonces, en realidad las poblaciones no necesariamente estaban apoyando a los guerrilleros, sin embargo, la inteligencia militar interpretaba que sí. Desarrollaron un plan que se llamaba Plan Sofía. Eso sucedió ya para entonces cuando gobernaba este general Efraín Ríos Montt. Pero antes debo decir, antes de esta fecha gobernaba otro general de apellido Lucas. Bueno, de nombre Lucas. Lucas García era el nombre de esta persona, los apellidos de esta persona, general Romeo Lucas García. Entonces, el ejército decidió a través de estos generales expulsarlo del poder, derrotarlo o derrocarlo del poder. Dieron un golpe de estado, sí, efectivamente. Y entonces mandaron a llamar al general Efraín Ríos Montt, que tenía ya su historia política en Guatemala, había participado como candidato presidencial en 1974 a través de un partido, la Democracia Cristiana Guatemalteca, pero por un fraude instalaron a un militar, a otro militar, y a él lo mandaron como embajador a España, yo creo, o a Israel, no recuerdo bien. Lo cierto es que lo sacaron del país. Pero según los registros, él había ganado la presidencia. Por alguna razón no querían que él fuera gobernante. Entonces se retiró, ya era un militar retirado para entonces cuando lo mandaron a llamar a presidir esta junta militar. Así lo hicieron, empezaron a establecer un montón de políticas en cuenta este problema de el combate a la guerrilla se recrudeció, tomaron a los pobladores y crearon un programa que le llamaban fusiles por frijoles. Entonces les daban alimentos, pero tenían que participar como autodefensa civil. Entonces, que lograron reunir a más de 900.000 hombres para conformar esas patrullas de autodefensa civil. Los entrenaban militares a los que los llamaban comisionado militar, los entrenaban, les entregaban fusiles y ellos tenían que combatir a la guerrilla también. Entonces, hubo muchas violaciones a los derechos humanos en ese entonces, bastante. Y la gente, especialmente de Quiché y Huehue, tuvieron que huir del país. Voy a acercar esta fotografía. No sé si es exactamente de la época, pero creo que sí refleja porque las personas huyeron de forma masiva, ¿no? Ellos están viendo algo hacia arriba, de repente es de Zumpango esta fotografía, ¿verdad? Ustedes están viendo los barriletes. Pero bueno, según la fuente, pues correspondía a eso. Lo cierto es que estas personas tuvieron que huir a México y más de 150.000 personas se fueron a México, se instalaron a vivir allá. El gobierno mexicano acogió a muchos de ellos y se instalaron, hicieron su vida allá. Y algunos decidieron irse a Bolivia. O sea, el estado de Bolivia decidió acoger a algunos y muchas familias se fueron allá a vivir a Bolivia, etcétera. Entonces, fue un momento muy conflictivo. Después de un tiempo, el general Efraín Ríos Montt tomó la presidencia del país. Prácticamente ellos pasaron a otras funciones. Él gobernó por un año, me parece. Y en 1983, sí, estamos hablando de un año, 1983, este era el ministro de la Defensa, pero también organizó y lideró un golpe de Estado. A él lo destituyeron del gobierno y él tomó el control, pero según las conferencias de prensa que él dio, su propósito era devolver a Guatemala a la vida democrática y efectivamente así lo hizo. Pero
según una noticia que hay de la época, el hombre había estado unos días antes del golpe de Estado en un barco militar de Estados Unidos en el Pacífico. Después de eso, pues sucedió el golpe, ¿no? Entonces ya entendemos que de dónde vino esa situación. Pero bueno, devolvieron a Guatemala así a la vida democrática porque a raíz de este último golpe de Estado, entonces ya convocaron a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, ya platicamos de eso, ¿recuerdan? Esta es una fotografía de ese entonces, esta sí es una fotografía de ese entonces. Aquí está este señor Ramiro de León Carpio, que fue procurador de los derechos humanos ya después de la Constitución y también fue presidente luego de un golpe de Estado de otro, otro presidente de apellido Serrano de Díaz, ¿no? Entonces a él lo nombraron presidente de Guatemala. Pero bueno, eso ya es historia de la década del 90, pero para ese entonces estaba formando parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta es otra fotografía de esa época, según el registro de la prensa. Sí, efectivamente, había una persona de los pueblos originarios allí como diputado al Congreso, que eso estuvo interesante. Bueno, entonces ellos promulgaron la Constitución Política de Guatemala. Ahora entendemos por qué tiene una sección de derechos humanos, por ejemplo, por toda la historia que había. Ahora entendemos por qué se establecen ciertas garantías para las personas, como aquello de la exhibición personal, porque como desaparecían a los líderes, entonces, ¿cómo buscarlos? Pero ya en esta constitución se estableció una garantía a la vida en la que un ciudadano cualquiera puede ir ante un juez sin necesidad de presentar un escrito y solicitar una exhibición, la exhibición personal de un ciudadano. El juez tiene que trasladarse a distintos lugares hasta comprobar que la persona ahí está viva, no la están torturando, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vamos a encontrar en la Constitución, si bien es cierto, tomaron información de constituciones pasadas, especialmente la 1965, pero muchos de los elementos que actualmente tiene resultan de la experiencia que se tuvo durante todo el conflicto armado. Aquí está una fotografía de los candidatos presidenciales que hubo de la primera elección después de la Constitución del 85. Esa candidatura o esa elección la ganó él, Marco Vinicio Cerezo Arevalo. Marco Vinicio Cerezo Arevalo, sí. No, no es, según entiendo, no era familiar del presidente Arevalo. Pero él la ganó. Él era un jefe dueño de un periódico que se llamaba Diario El Gráfico, y una persona muy influyente también, periodista, obviamente. Y él era el representante de los grupos militares del Movimiento de Liberación Nacional. Así se llamaba su partido. Se declaraban anticomunistas, etcétera. O sea, él era como una herencia de toda esa historia eh, política militar de Guatemala y de la contrarrevolución. Bueno, vamos a regresar a esto. Ya hablamos de la Constitución en la clase que correspondió al tema. Aquí la Asamblea Nacional, las elecciones presidenciales, y después de eso, pues hubo distintos presidentes. El periodo presidencial de ese entonces era de 5 años, a la altura de unas reformas que se hizo a la Constitución en 1993, se cambió el periodo a 4 años. En tiempo de Arévalo y de Arbenz era de 6 años el periodo. En la Constitución del 65 se cambió a 5 y en la del 80, en las reformas del 93 se cambiaron a 4 años del periodo presidencial. 1996, 36 años después de haber iniciado el conflicto armado interno, se firmaron los acuerdos de paz. Y yo recuerdo haber escuchado una entrevista que le hicieron al presidente Álvaro Arzú, y él relataba que cuando tomó la presidencia, las negociaciones de paz ya habían comenzado. Estas comenzaron en 1987. Hubo varias reuniones
muchos países que hoy son parte del grupo que se llaman países amigos. Cuando ustedes escuchan noticias del grupo de los 13 o el grupo de países amigos, son países que financiaron todo ese proceso de los acuerdos de paz que duraron del 87 al 96. Estamos hablando de 9 años. Hubo reuniones en distintos lugares, México fue uno de ellos, Suiza fue otro, España me parece, y así varios países, Costa Rica. Lo cierto es que él menciona que cuando recibió la presidencia, se propuso que durante su gobierno se firmaba o se firmaba. Y pues, de acuerdo a sus palabras, lo logró. Y aquí abajo hay una fotografía donde está él con los comandantes guerrilleros de entonces, que son estos que vemos acá. Que lo que fueron, es que parece que en el Parque Central, sí, aquí está al fondo del Palacio Nacional, encendieron lo que le llamaban el Fuego de la Paz, ¿no? Una cuestión muy simbólica, la verdad, simbólica, pero establecieron, antes de firmar, se establecieron muchos acuerdos, que son 12. Vamos a ver la lista ya en un rato, en un momento, pero establecieron ciertos acuerdos. ¿Y cuál era sobre qué base establecieron esos acuerdos? Lo que hicieron fue hacer una serie de análisis para determinar qué es lo que había llevado a Guatemala a estar en ese conflicto armado. Y pues hicieron los análisis y encontraron causas y con base en esas causas, entonces compromisos del Estado para resolver los problemas y entonces poner a Guatemala en camino de desarrollo, democracia y todas esas cosas que son palabras muy románticas, pero que muchas veces no se han logrado. Hay estudios que señalan que esos acuerdos no han progresado más allá del 50%, por ejemplo. Hay muchas cosas pendientes todavía. Después, ¿cuántos años hay de 96 para 2023? Unos 27 años. ¿Qué dicen ustedes? 27 años, Lick. 27 años, y en 27 años no se ha logrado muchos avances de los acuerdos de paz. Aquí tengo una lista de estos acuerdos. A ver, aquí tengo la lista. Y veámoslo uno por uno porque sí ayuda mucho a entender sobre qué abordar. Primero, este fue el primero, vean el año 91, del 87 al 91, estamos hablando de 4 años de análisis, negociaciones y todo, pero se llama Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por medios políticos. Entonces, esto tenía que ver con los partidos políticos, etcétera, y tenía que ver también para que el movimiento guerrillero entrara a la vida democrática eh, a través de partidos políticos, que para ese entonces ellos conformaron lo que después se llamó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Sí les suena ese nombre, ¿verdad? Y de hecho hay un Lick, partido, ¿sí? ese es un partido político que siempre ha estado en las elecciones Y que para esta generales. fecha va a ser anulado porque no logró un número sí, no logró un número determinado de votos. Este va a desaparecer, según entiendo. Sí, URNG Maíz, sí es cierto, así se llama. Pero este partido era la comandancia guerrillera desde 1983, 84, por ahí, que se tuvieron que conformar las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Partido Guatemalteco del Trabajo, el Ejército Guerrillero de los Pobres, y había otro, Organización del Pueblo en Armas, ORPA se llamaba, eran cuatro, y se conformaron en esta unidad así para poder hacer las negociaciones de paz. Entonces, cuando se firmaron los acuerdos, ellos entraron ya como un partido político, pero nunca lograron tener incidencia. Tengo un amigo que era uno de los, era uno de los jefes de un comando guerrero acá en la capital. Ellos se encargaban de cuidar a las personas que secuestraban para luego cobrar y así financiar todo. Y un día le digo, vos, pero mira, yo no entiendo cómo ustedes estaban luchando
mientras los jefes andaban por Europa y por México viviendo bien, estos de la URNG, viviendo bien y ellos allá con recursos, porque sí hubo países que los apoyaron. Ellos con recursos y ustedes aquí en la montaña comiendo tortilla y agua caliente o cazando, porque sí, él me contó que después de una situación acá en la capital, él se fue y se mantuvo por un tiempo en la montaña entrenando gente por allá, pero iban a cazar animales, que tacuacines, y eso era la alimentación. Entonces les digo yo, ellos allá y ustedes aquí. Me comentaba que sí, efectivamente ellos estaban ya como descontentos de eso, porque ellos estaban aquí sufriendo y los otros tranquilos. Lo cierto es que ellos entraron como partido político, ¿no? URNG. Luego tenemos el otro acuerdo que fue firmado en el 94 sobre derechos humanos. Después, el acuerdo de resarcimiento a las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Esto se refiere a las personas que salieron huyendo a México y que después los repatriaron, que no todos los que se fueron a México al final decidieron regresar a Guatemala. Muchos se quedaron allá, se hicieron mexicanos, porque el Estado de México, el gobierno de México les dio educación, salud, etcétera. Pero sí regresaron bastantes y seleccionaron ciertos territorios para asentar allí las comunidades. Por ejemplo, yo estuve en una de esas comunidades donde los asentaron en el norte de Quiché, ya cerquita de la frontera con México. Antes de nacer yo la firmaba. Sí, sí, así fue. Pero bueno, es historia que es importante conocer. Pero bueno, vuelvo a lo que decía, estuve en una comunidad que se conformó precisamente con retornados, pero ahí era interesante porque era una comunidad, es una comunidad, creo que se llamaba Flor de, ay, no me recuerdo, pero el nombre Flor era parte de lo que tenía como comunidad. Pero las viviendas estaban instaladas, había una como carretera central en ese pueblo y las viviendas estaban asentadas ahí alrededor. Eran construcciones no muy formales, pero ahí estaban. Y entonces le pregunté a uno de los líderes ahí, mire, ¿y por qué está esta calle tan ancha? Entonces me dice, es que este era un campamento. Y ahí, esa era una pista de aterrizaje. Ahí los fueron a instalar. Primero y segundo, él me mencionó, él había sido militar, soldado, ¿no? Y me mencionó, mire, aquel fue guerrillero. Y mire, ella fue guerrillera. Y eso fue militar. Había gente, al final del día, se habían formado familias, se habían casado, ¿no? Etcétera, entre soldados y gente que había participado en la guerrilla. Paradojas de la vida, ¿cierto? La gente que sufrió tu papá, interesante. La gente que sufrió la erupción del volcán de agua, esas comunidades surgieron a partir de los repatriados. Del volcán de fuego, ¿recuerdas eso? 3 de junio del 2018 creo que fue. Sí, 2018. Esas personas los asentaron ahí, eran parte de los repatriados en todas esas comunidades. Y también no sé si te enteraste que ya al final del gobierno del presidente Jimmy Morales hubo un conflicto en el norte de Izabal, donde hay fincas de palma africana. Y allí masacraron a 3 soldados y entonces decretaron estado de sitio. Hubo una situación muy complicada allí. Pero esas comunidades, muy pobres, por cierto, también son comunidades que establecieron como los repatriados que regresaron de México, de Bolivia, etcétera. Lo que quiero contrastar o quiero señalar es que los instalaron en diferentes partes del país y no necesariamente progresaron lo suficiente al hacerlo, excepto los que estaban en las faldas del volcán de Agua, porque por ahí está Antigua Guatemala, está que es el otro país, el otro municipio, pues está Escuintla ahí a la mano, entonces sí era un país, un departamento, una región con cierto tráfico y tráfico comercial, entonces parece que les fue mejor. Pero los que están en el norte de Izabal, dentro de esas fincas de palma, simplemente continuaron viviendo en la pobreza.
sin electricidad y cosas así. Una cosa complicada. Mi papá fue guerrillero y después soldado. Imagínate, imagínate, mientras los líderes estaban con esos sus conflictos, que si sos guerrillero, que si sos militar, que si sos derechista, que si sos izquierdista, que si sos comunista, ya en las bases, tal vez la gente ya no estaba muy convencida de esas ideologías. Y a veces un tiempo guerrillero, un tiempo soldado, otros al final se acabó todo y se casaron o formaron familias o eran amigos. Una situación contradictoria, pero lo que podemos ver también es que muchos líderes a veces llevan a los pueblos a situaciones que al final no son agradables y que ninguno quiere. Pero bueno, terminemos de ver estos acuerdos de paz. Está el de establecimiento de la Comisión del Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Sí, se estableció esa comisión, hubo un informe al respecto. Si ustedes pueden encontrar un libro que se llama Masacres de la Selva, no sé si lo han leído, deberían de leerlo, muy importante. También el otro que se llama La Patria del Criollo, que nos enfoca muy bien todo esto. Y hay un informe también de esta comisión que sería interesante leer para entender un poquito mejor esa historia y cómo nuestro país, visto a la luz de esa historia, podemos entender muchas cosas, porque, por ejemplo, tanto en Guatemala como en El Salvador, que también hubo conflicto armado interno, también firmaron la paz hace mucho tiempo, pero tanto en Guatemala como en El Salvador, muchos jóvenes, muchos niños quedaron sin padres, quedaron sin madres, sin familia, y muchos de ellos son los que conformaron después las pandillas, por lo menos la primera generación de pandillas, lo que ahora son las maras, porque aprendieron en una cultura de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podemos entender muchas cosas, muchos factores que hay en nuestra sociedad actual a la luz de esa historia que tenemos ahí. El racismo, por ejemplo, también de por ahí viene. Bien, está el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Hace un tiempo yo hice un ensayo al respecto y encontré que sí, efectivamente, por ejemplo, se formaron algunas comisiones como la Academia de las Lenguas Mayas a raíz de estos acuerdos. La Academia de las Lenguas Mayas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. eh, a ver si recuerdo, a la Academia de Lenguas Mayas se le otorgó el canal 9, bueno, de televisión abierta, y sí instalaron un montón de cosas, pero no muchas. Se estableció a través del Ministerio de Educación el hecho de que la educación tenía que también darse en la lengua materna de las poblaciones. De esa cuenta, hay lugares en donde se enseña en español y también en el idioma materno, y sí hubieron algunos cambios, no todos totalmente, pero sí hubo algunos cambios. Se reconoció, por ejemplo, las alcaldías indígenas a través del código municipal, y etcétera. Ahí podríamos mencionar varias. También hubo un acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, pero me late que esto no ha caminado mucho, más que solo aquello de que les entregan fertilizantes y herramientas para el cultivo y cosas por el estilo, pero no debe haber muchos avances al respecto. Está el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Aquí se propusieron cambios al ejército que el único que tomó algunas acciones al respecto fue el presidente Álvaro Colón, que decretó una reducción del ejército para ese entonces, pero que yo sepa no hay otro presidente que haya tomado algunas acciones. El presidente Jimmy Morales hizo totalmente lo contrario, le entregó más presupuesto al ejército, etcétera. No sé si eso tuvo algún resultado en algún mejoramiento de la tecnología o no sé, realmente no sé, no he leído nada al respecto. Estuvo el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, que esto ya fue muy cercano a la fecha de la firma de los acuerdos. Acuerdos sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Ah, hasta donde sé, no hay todavía algo. Bien, hubo un referéndum sobre algunas reformas, pero la población no aprobó lo que se pretendía.
Acuerdo sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Al final lo inscribieron como partido político, ¿cierto? Acuerdo sobre el cronograma de implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos, que eso sí se dio, es más operativo. Y la última firma, el acuerdo de paz firme y duradera que se dio en esta fecha. Esta fecha, por favor, tómenla en cuenta, aparece entre las preguntas de la prueba, tómenlo en cuenta. De repente puede aparecer una pregunta o una que diga algo como, Felipe nació en la fecha de los acuerdos de paz, va a ser esta fecha. Y después preguntan, ¿y cuántos años tiene ahora? Algo así. Entonces va a ser esta fecha. Esta es la que hay que tomar en cuenta de todo esto. Otra de las fechas es la del golpe de Estado de 1982. De repente va a aparecer el nombre del general Ríos Montt asociado a ese año. Y otro año importante es 1985, cuando se promulgó la Constitución vigente actual. Y lo último de lo último, los ejes estratégicos de los acuerdos de paz. Dice, para ejecutar el cronograma, las partes ordenaron el conjunto de los compromisos contenidos en ejes temáticos. Primero, un eje de resarcimiento. ¿Sí saben qué significa esta palabra? Resarcimiento. Aquí es reasentamiento, resarcimiento está arriba, perdón. Eje de reasentamiento, incorporación de la URNG y reconciliación nacional. Eh, Esto tiene que ver con la repatriación, etcétera. Entregaron armas, inclusive depósitos de armas que habían. Muchos dicen que a saber si entregaron todas las armas y que después se fueron al mercado negro, posiblemente. El eje de desarrollo productivo y sostenible, eje de la modernización del Estado democrático, incluyendo fortalecimiento de las capacidades de participación y concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil. Esto pues sí hubo más libertad. Hoy existen aquellas organizaciones que se llaman así precisamente organizaciones de la sociedad civil. Son ONGs que se dedican a activar en algún área de la vida política. Y bueno, ah, en cada eje se agrupan programas, subprogramas, proyectos, etcétera. Este es parte de un documento que hay, que se encuentra muy bien en Internet, donde ya se amplía bastante toda esta información. Bueno, así es a grandes rasgos entonces la historia de nuestro país en, desde 1944 hasta 1996. Sería interesante ver como una línea del tiempo de los presidentes. Creo que eso lo tienen en el manual impreso. Ahí lo buscan ahí. Y Dios mediante les voy a poner unos enlaces donde pueden ver. Encontré un canal de un guatemalteco que tiene un resumen de los presidentes. Es interesante, como en 5 o 10 minutos habla, fulano de tal, nació en tal fecha, hizo esto, hizo lo otro, etcétera. Muy interesante, les voy a poner el enlace ahí por si ustedes quieren ver y les voy a poner el enlace también de la entrevista que vi. Bueno, no fue una entrevista, fue una participación en una clase de la carrera de ciencia política de la San Carlos, donde la nieta del coronel Arbenz compartió algunas experiencias y es muy interesante su exposición, la verdad, muy interesante. Bueno, entonces con eso estamos llegando al final de esta unidad, pero si tienen preguntas o comentarios, los escucho. Impresiones, pues, ¿qué les parece esto? ¿Qué les provoca? ¿Qué piensan? Etcétera.